¿Sabías que no todo lo que parece amor lo es realmente? Muchas mujeres viven atrapadas en relaciones donde la manipulación, el control y la falta de empatía se disfrazan de cariño. Pero la palabra de Dios ya nos había advertido: en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, crueles, enemigos de lo bueno. 2 Timoteo 3, 1-3. Este pasaje no solo describe una época difícil, sino también la esencia de un marido narcisista. Hoy veremos cómo un esposo con este patrón de conducta afecta emocional, espiritual y psicológicamente a su esposa, y qué dice la Biblia sobre esta forma de opresión. Te mostraremos cómo identificar las señales espirituales del abuso encubierto, cómo proteger tu corazón y restaurar tu identidad en Cristo. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti y recuperar la paz que Él desea para tu vida? Desde afuera, todo parece perfecto. Sonrisas en público, palabras que suenan dulces, gestos que aparentan cuidado. Pero detrás de la puerta cerrada, la historia es otra. ¿Cómo es posible que un esposo que dice amar en realidad destruya poco a poco el alma de su esposa? El narcisismo dentro del matrimonio no siempre grita con violencia física. A menudo susurra con sutilezas que confunden, manipulan y hieren en lo más profundo del espíritu. Se presenta como amor, pero es ego disfrazado. Se viste de atención, pero está diseñado para control. La esposa no lo nota al principio. Se siente elegida, admirada, exaltada, pero con el tiempo comienza a sentirse disminuida, cuestionada, culpable. Lo que antes parecía devoción se convierte en un campo minado donde cada paso amenaza con provocar una explosión emocional. Y lo más devastador es que muchas veces esto ocurre en nombre del amor. La palabra de Dios nos muestra claramente lo que el amor verdadero es y lo que no es. En 1 Corintios 13, 4, 5, Pablo escribe: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Este pasaje no solo describe cómo debe amar un esposo, también desenmascara todo aquello que el narcisista pretende presentar como amor, pero que en realidad es un reflejo de su profundo egoísmo. Donde debería haber paciencia, hay presión. Donde debería haber bondad, hay manipulación. Donde debería haber humildad, hay superioridad. El esposo narcisista no ama, exige, se impone y utiliza el vínculo matrimonial como un trono donde solo él tiene voz. Al inicio, su encanto puede confundirse con carisma. La esposa se siente privilegiada por haber sido escogida, por ser el centro de su atención. El narcisista estudia sus emociones, detecta sus vulnerabilidades y se convierte en lo que ella más anhela. Es aquí donde muchas mujeres piensan que han encontrado el amor de su vida, cuando en realidad han sido elegidas por su capacidad de entregarse, de dar, de servir, cualidades que el narcisista buscará explotar a su favor. Esta seducción inicial no es genuina, es una estrategia. Y así como la serpiente en el Edén usó palabras seductoras para engañar a Eva, también el marido narcisista construye un relato atractivo, diseñado para hacerla sentir especial, hasta que ya no lo necesita. Con el paso del tiempo, la máscara comienza a caer. Las palabras de afirmación se vuelven críticas veladas. El apoyo se transforma en celos. Los elogios se convierten en comparaciones hirientes. Y aunque la esposa intenta razonar, explicar o incluso ceder más, nada parece ser suficiente. El narcisista cambia las reglas constantemente. Lo que un día era correcto, al siguiente está mal. Lo que antes admiraba en ella, ahora lo usa para humillarla. El caos no es accidental, es intencional. Es una forma de desestabilizarla, de hacerla dudar de su criterio, de su percepción,
de su valor. Poco a poco, ella comienza a preguntarse si en realidad está exagerando, si acaso el problema es ella, si quizás no está cumpliendo con lo que se espera de una buena esposa. Y es en este punto donde muchas mujeres comienzan a perderse. Porque cuando el abuso no deja marcas visibles, se convierte en una prisión invisible. Una prisión que está sostenida por palabras como «es que yo te amo», «lo hago por tu bien», «deberías agradecer que estoy contigo». Palabras que parecen suaves, pero que tienen el filo de una espada. En Proverbios 18:21 se nos dice: «La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias». El marido narcisista lo sabe y por eso usa sus palabras como armas. No golpea con los puños, sino con el lenguaje. Ridiculiza, descalifica, ironiza. Se burla de sus sentimientos, de sus temores, de su fe. Y cuando ella intenta responder, la acusa de ser demasiado sensible, de no saber recibir una broma, de no tener sentido del humor. De esta forma, la convierte no solo en víctima del abuso, sino también en la culpable. Muchas veces, este tipo de relación se sostiene gracias a la confusión espiritual. El marido narcisista puede incluso presentarse como un hombre temeroso de Dios. Asiste a la iglesia, ora en voz alta, comparte versículos. Pero detrás de esa fachada de religiosidad hay un corazón endurecido. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta advertencia no solo aplica a los líderes religiosos, también revela la naturaleza de aquellos que usan la fe como cobertura para manipular. La apariencia puede ser piadosa, pero el fruto es amargo. El narcisista puede usar el nombre de Dios, pero no lo honra con sus acciones. Habla de amor, pero no ama. Habla de perdón, pero no perdona. Habla de autoridad, pero no se somete a la verdadera autoridad de Cristo. Una de las mentiras más grandes que el marido narcisista instala en el corazón de su esposa es que sin él, ella no vale nada, que nadie más la amará, que está incompleta sin él, que su vida carece de sentido fuera del matrimonio. Pero la verdad de Dios es completamente distinta. En Jeremías 31:3, el Señor declara: «Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fidelidad». Este versículo es un recordatorio contundente de que el valor de una mujer no depende de cómo la vea su esposo, sino de cómo la ve Dios. Y Dios la ve amada, completa, digna, restaurable. El narcisista quiere que ella se sienta rota para poder arreglarla a su manera. Dios, en cambio, le dice que aunque haya sido herida, su sanidad está disponible, que aunque haya vivido en tinieblas, su luz puede volver a brillar. El marido narcisista no construye, destruye, no protege, amenaza, no escucha, juzga, no guía, manipula, pero lo hace desde una posición de aparente entrega, lo que lo hace aún más peligroso. Su poder no proviene de la fuerza, sino del engaño. Y como el enemigo, sabe disfrazarse de ángel de luz. Eikune, 2 Corintios 11:14 nos advierte, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. El esposo narcisista puede disfrazarse de proveedor ideal, de esposo comprometido, de creyente fervoroso. Pero sus frutos revelan su verdadera naturaleza: orgullo, manipulación, desprecio, crueldad encubierta. Su necesidad de control no nace del amor, sino del temor a no ser adorado. Frente a este escenario, muchas mujeres sienten que su fe está siendo probada. Algunas oran con lágrimas cada noche, pidiéndole a Dios que transforme a su esposo. Claman, ayunan, suplican, pero el cambio no llega. Y entonces la duda se instala. ¿Acaso no tengo suficiente fe? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Estoy fallando como esposa? Estas preguntas atormentan el corazón de muchas creyentes
que confunden el sufrimiento con el propósito. Pero la Biblia es clara. Dios no se complace en la opresión. En Isaías 61:1 leemos: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Este pasaje no es simbólico, es la misión de Jesús. Él no vino a mantenernos en cadenas, sino a romperlas. No vino a pedirnos que soportemos el abuso, sino a mostrarnos el camino hacia la libertad. La figura del marido narcisista se ha normalizado en muchos contextos, incluso dentro de comunidades cristianas. Se glorifica la figura del hombre fuerte, el que toma decisiones, el que dirige sin rendir cuentas, el que siempre tiene la razón. Pero este modelo no tiene fundamento en el Evangelio. Jesús, el mayor líder de todos los tiempos, lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13:14-15 les dijo: Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esta es la verdadera autoridad espiritual, la que sirve, la que se humilla, la que ama sin condiciones. El narcisista nunca se arrodilla. Exige que lo adoren, pero nunca está dispuesto a sacrificarse. Demanda obediencia, pero no muestra entrega. Reclama respeto, pero no ofrece comprensión. En su mundo, él es el centro y todos los demás son satélites orbitando su ego. Cuando una mujer comienza a despertar de esta prisión emocional, espiritual y psicológica, el proceso es doloroso, porque implica admitir que lo que creyó que era amor, en realidad fue una estrategia de control. Implica aceptar que fue engañada, manipulada, desvalorizada. Pero en medio del dolor también nace la verdad, y la verdad tiene un poder liberador que no se puede detener. Juan 8:32 lo dice con firmeza: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El primer paso para romper el ciclo de abuso narcisista es nombrarlo. Es dejar de justificarlo, de espiritualizarlo, de minimizarlo. Es reconocer que ese comportamiento no viene de Dios, que no refleja su carácter y que no tiene lugar en una relación que pretenda honrar al Señor. El disfraz de amor puede ser muy convincente, pero no puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y cuando eso ocurre, Dios no abandona a la mujer que ha sido herida. Él está ahí, en cada lágrima, en cada noche de insomnio, en cada oración temblorosa. Salmo 34:18 nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Él no solo ve el dolor, lo comparte. No solo escucha el clamor, lo responde. No solo promete justicia, la ejecuta. A cada mujer que ha sido atrapada en la red del amor narcisista, Dios le extiende la mano y le susurra con ternura: no temas, yo estoy contigo. No te angusties, yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Porque lo que el narcisista intenta destruir, Dios lo puede restaurar. Lo que el ego quiso poseer, el espíritu puede liberar, y lo que fue usado para oprimir, se puede convertir en testimonio de redención. Pero para ello, primero hay que reconocer que no todo lo que parece amor viene de Dios. Solo entonces empieza la verdadera sanidad. Solo entonces comienza el verdadero camino hacia la libertad. Todo comienza con una voz que no es suya, una voz ajena que poco a poco comienza a imponerse dentro de su mente. Al principio son correcciones sutiles, observaciones aparentemente inocentes, comentarios disfrazados de consejo. Pero con el tiempo, esa voz se vuelve más fuerte que la suya. Ya no está segura de lo que piensa, de lo que siente, de lo que desea. Cada decisión pasa por un filtro que no es espiritual, sino manipulador. Lo que ella quiere se vuelve irrelevante, lo que necesita es ridiculizado,
lo que teme es aprovechado. La mujer que un día soñaba, creía, hablaba con libertad y caminaba con seguridad, empieza a volverse una sombra de sí misma. Su esencia es minada, su identidad reemplazada. El narcisismo actúa como un velo oscuro que se impone sobre la luz que Dios ha puesto en cada hija suya. No se presenta como ataque frontal, sino como una lenta erosión de la dignidad. Y la esposa, atrapada en esta relación, empieza a reconfigurar su valor según los gestos, reacciones y palabras de quien debería cuidarla, pero en realidad busca someterla. Su autoestima ya no brota de la certeza de ser amada por Dios, sino de los momentos en los que su esposo decide aprobarla, aunque sea de forma temporal. Vive pendiente de su humor, de sus gestos, de su silencio. Camina con cautela, como si toda su existencia dependiera de no molestar, de no hablar de más, de no expresar su dolor. El resultado de este ambiente es devastador. La mujer comienza a vivir bajo un engaño espiritual profundo. Cree que está siendo moldeada, cuando en realidad está siendo silenciada. Cree que está siendo refinada, cuando en realidad está siendo desdibujada. Esta confusión no es casual. Es el fruto de una relación que suplanta el diseño de Dios por un sistema de control. Un marido narcisista no busca una compañera, sino una extensión de sí mismo. Y para lograrlo, necesita reducirla. Necesita anular su autonomía, su discernimiento, su voz. La mantiene en un estado constante de dependencia emocional, hasta que ella misma se convence de que sin él no puede avanzar. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios no crea seres sin valor, ni llama a sus hijas a vivir disminuidas. En Isaías 43:1 leemos: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esta declaración no solo afirma la propiedad divina sobre nuestra vida, sino que restablece la identidad. Una mujer redimida no está definida por los juicios de su esposo, ni por las exigencias de su entorno, sino por el acto soberano de un Dios que la llama por nombre. Sin embargo, cuando esa verdad es reemplazada por la repetición constante de humillaciones, críticas y desvalorizaciones, la mujer comienza a olvidar a quién pertenece. Es entonces cuando su forma de ver la vida se distorsiona. Ya no se reconoce en el espejo, se viste, pero no se gusta, habla, pero no se escucha, ora, pero no se siente digna. Su fe se mezcla con miedo, sus decisiones con culpa. Y lo más doloroso es que empieza a justificar lo que vive como parte de su llamado al sacrificio. Confunde el amor con la tolerancia al abuso. Confunde la sumisión con la desaparición de su voluntad. Cree que el sufrimiento en silencio es una virtud, sin darse cuenta de que lo que está callando no es parte de su crecimiento espiritual, sino el grito de su alma pidiendo ayuda. En Génesis 1:27 se establece una verdad irrefutable. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta afirmación deja claro que tanto el hombre como la mujer fueron creados con el mismo valor, con la misma dignidad, con la misma capacidad para reflejar el carácter de su creador. No hay jerarquía de esencia, no hay diseño de inferioridad. Dios no hizo a la mujer para ser anulada, sino para ser complemento, ayuda idónea, fuerza que edifica. Cuando un marido narcisista intenta reconfigurar a su esposa a su imagen, está suplantando la obra de Dios. Está diciendo con sus actos que ella no es suficiente como fue creada, que debe ajustarse a sus expectativas, a sus deseos, a sus necesidades. Ese espíritu de control no tiene su origen en el cielo. Es una manifestación del mismo orgullo que llevó a Lucifer a rebelarse. En lugar de glorificar a Dios, el narcisista busca ser glorificado. No soporta que su esposa tenga brillo propio, porque eso representa una amenaza a su dominio. Por eso la humilla cuando habla con seguridad. La interrumpe cuando expresa una opinión. La hace sentir culpable por tener talentos
o por recibir reconocimiento externo. Quiere que viva a su sombra, no porque la ame, sino porque necesita dominarla para reafirmar su poder. El daño que esto produce no es solo emocional, es profundamente espiritual. Una mujer que ha sido anulada en su identidad empieza a ver a Dios a través del filtro de su dolor. Le cuesta confiar porque ha sido traicionada. Le cuesta orar porque siente que no será escuchada. Le cuesta hablar porque aprendió que su voz no tiene valor. Incluso puede llegar a sentirse responsable por el maltrato que recibe, como si fuera su pecado el que provoca la actitud de su esposo. Este es uno de los engaños más peligrosos, porque transforma a la víctima en culpable y al abusador en corregidor. Pero Dios no es un Dios que silencia, es un Dios que llama, que levanta, que afirma. En el Salmo 139, 14, David declara: Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Una mujer que ha sido maltratada por años necesita volver a esta verdad. Necesita recordar que fue hecha con intención, con propósito, con belleza, que no necesita ganarse el amor porque ya lo tiene, que no necesita cambiar para agradar a un hombre, porque ya fue aceptada por Dios, que no necesita desaparecer para evitar conflictos, porque su existencia no es un error, sino una respuesta del cielo. La estrategia del narcisismo dentro del matrimonio no solo busca dañar, busca reescribir la identidad. Quiere que la mujer deje de verse como hija de Dios y comience a verse como un proyecto inconcluso, como alguien rota, como una carga. Pero la Biblia nos muestra a mujeres que, aún en medio del rechazo, fueron restauradas por el Señor. Mujeres que, a pesar de haber sido señaladas, olvidadas o despreciadas, encontraron en Dios un nombre nuevo, una dignidad nueva, una historia nueva. El Evangelio no es un mensaje para sostener estructuras humanas de dominación. Es una buena noticia que rompe cadenas, que devuelve valor, que restablece el rostro de quienes han sido desfigurados por el abuso. No hay justificación espiritual para la destrucción sistemática de la identidad de una esposa. El verdadero amor edifica, no aplasta, sana, no hiere, eleva, no minimiza, y el verdadero liderazgo comienza con la entrega, no con la imposición. Cuando una mujer empieza a redescubrir su identidad en Dios, algo cambia en su interior. Ya no mide su valor por la aprobación del esposo. Ya no espera migajas emocionales para sentirse viva. Comienza a recordar que fue llamada a caminar en libertad, en propósito, en plenitud. Y en ese redescubrimiento se activan recursos espirituales que habían sido apagados: el discernimiento, la fortaleza, la esperanza. La restauración de la identidad no es inmediata, pero es segura cuando se inicia en Dios. Él es especialista en reconstruir lo que otros destruyen. En Joel 2:25 dice: Yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Este no es un consuelo simbólico. Es una promesa de restitución real. A la mujer que ha sido anulada, Dios le promete restaurar su voz, su gozo, su seguridad. Le recuerda que no está sola, que su historia no termina en el dolor, que su nombre sigue escrito en las palmas de sus manos, que su identidad no depende de las palabras del esposo, sino de las del padre. Una esposa que ha sido víctima del narcisismo necesita volver a oír la voz correcta. Necesita apagar el eco de las mentiras que se le repitieron por años y permitir que la verdad de Dios inunde su interior. Esa verdad no la acusa, la afirma. No la aplasta, la eleva. No la limita, la impulsa. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. No una libertad desordenada, sino una libertad con propósito. Una libertad que se construye sobre la roca de la palabra, no sobre las arenas movedizas de las emociones humanas. Dios no llama a sus hijas para vivir reducidas. No las invita al matrimonio para convertirlas en sirvientas sin voz. No las bendice con dones para que los oculten por temor. Todo lo contrario. Su voluntad es que cada mujer refleje su gloria,
camine con seguridad, ejerza su llamado, viva con gozo. Y si en algún momento perdió esa visión, si en algún punto permitió que otra voz tomara el lugar de la suya, hoy es el día en que esa identidad comienza a ser restaurada. No por fuerza humana, sino por el poder de aquel que la creó con un propósito eterno. El ciclo de un marido narcisista no se sostiene con fuerza bruta ni con violencia visible, sino con una estrategia espiritual cuidadosamente diseñada. No se trata únicamente de una serie de comportamientos tóxicos, sino de un patrón calculado que encadena el alma mediante 3 fases que se repiten: el encantamiento, la desvalorización y el descarte. Este ciclo, lejos de ser aleatorio, tiene un propósito: mantener el control total sobre la mente, las emociones y la voluntad de su esposa. Y lo más peligroso de esta dinámica es que no solo daña el corazón, sino que distorsiona la fe, nublando la visión espiritual y debilitando la conexión con Dios. Todo comienza con el engaño. El narcisista se presenta como todo lo que ella siempre quiso. Se muestra atento, espiritual, comprometido, dispuesto a escuchar. Cita versículos, habla de planes de futuro, promete protección. En esta etapa inicial, su amor parece incondicional, su entrega parece absoluta. La esposa se siente elegida, privilegiada, segura. Su corazón se abre sin reservas, porque no percibe ninguna amenaza. Esta fase de idealización está diseñada para establecer dependencia emocional. Es el terreno donde el narcisista siembra la semilla del apego profundo, sabiendo que luego podrá usarlo como palanca para controlar. En la Biblia encontramos advertencias claras sobre la seducción espiritual que precede a la opresión. En Romanos 16:18, Pablo dice: «Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos». El narcisista es experto en lisonjas. Utiliza la dulzura como trampa, el afecto como carnada. Pero su motivación no es amar, sino someter. Cuando ya ha asegurado la entrega emocional de su esposa, comienza la siguiente fase: la desvalorización. En esta etapa, lo que antes eran virtudes se convierten en fallas. Lo que antes admiraba, ahora critica. Lo que antes celebraba, ahora minimiza. El narcisista cambia de actitud sin explicación. Puede pasar de un gesto de cariño a una mirada fría, de una palabra dulce a un silencio hiriente. La esposa, que antes se sentía amada, comienza a sentirse confundida. No entiende qué ha cambiado, ni por qué ahora debe esforzarse tanto para recibir la misma atención que antes fluía con facilidad. Pero lo más grave no es el cambio de comportamiento, sino la carga de culpa que el narcisista transfiere. Cada reproche viene acompañado de justificaciones que la hacen sentir responsable por el maltrato que recibe. Este tipo de manipulación se enmascara como corrección, como preocupación, como guía espiritual. Se le dice que no ora lo suficiente, que no se sujeta correctamente, que no tiene fe, que debe aprender a ser más sumisa. Se usan frases con apariencia de verdad bíblica para sostener un sistema de abuso emocional que va minando su alma. Ya no siente que puede hablar con libertad. Ya no siente que puede cuestionar. Vive midiendo cada palabra, cada acción, intentando evitar el próximo estallido, la próxima crítica, el próximo desprecio. En este punto, la fe se vuelve un campo de batalla, porque aunque su espíritu sabe que algo está mal, su mente está atrapada en un laberinto de mentiras. Le han enseñado que debe aguantar, que es su cruz, que así son los hombres, que el matrimonio es para siempre. Pero el matrimonio que Dios instituyó no es una prisión disfrazada de pacto. En Efesios 5:25-28 se establece con claridad: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. La entrega de Cristo no fue violenta, no fue opresiva, no fue manipuladora. Fue una entrega redentora, sanadora, sacrificial. El narcisista, sin embargo, no se entrega, se impone. Y cuando la desvalorización ya ha dejado su marca, comienza la tercera fase del ciclo, el descarte. Esta etapa no siempre significa abandono físico. Muchas veces, el descarte es emocional. El marido deja de invertir en la relación, se vuelve indiferente, castiga con el silencio, rechaza afecto, ignora necesidades, no responde. Su presencia está, pero su corazón no. La esposa se siente sola, aún estando acompañada, y ese aislamiento se convierte en una forma sofisticada de castigo, porque al quitarle lo que antes daba, le recuerda que su valor depende exclusivamente de él. Este patrón puede repetirse muchas veces. Después del descarte, el narcisista puede volver a la etapa de idealización, reactivando el afecto para volver a atraer. Lo hace si siente que está perdiendo el control, si percibe que la esposa comienza a cuestionar, a fortalecerse, a despertar. Entonces reinicia el ciclo. La abraza, le pide perdón, le dice que cambiará, le promete comenzar de nuevo. Ella, con el corazón desgastado pero esperanzado, accede. Cree que esta vez será diferente. Cree que el cambio será genuino. Cree que su amor lo transformará. Pero lo que ocurre es una reactivación del mismo ciclo. Vuelve a confiar, vuelve a entregarse, vuelve a ser herida. Este tipo de dinámica no solo agota emocionalmente, agota espiritualmente. La mujer empieza a dudar incluso de sus oraciones, siente que clama y que el cielo permanece en silencio. Se pregunta si Dios la escucha, si acaso ha hecho algo mal, pero no es Dios quien calla, es el dolor quien interfiere. La opresión del alma crea una niebla que dificulta ver la verdad. Y la verdad es que el abuso espiritual también es una forma de cautiverio. En Gálatas 5:1 se nos recuerda: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. El matrimonio no debe convertirse en un yugo que oprime, sino en un lazo de amor que libera. La repetición del ciclo crea una falsa percepción de esperanza. La esposa se aferra a los momentos de aparente normalidad, a las pequeñas muestras de cariño, a los recuerdos de lo que fue. Pero esa esperanza no está anclada en la promesa de Dios, sino en la manipulación emocional de quien no tiene intención de cambiar. El ciclo espiritual del abuso no se rompe con esfuerzo humano, sino con verdad, con luz, con intervención divina. No se sale de él cediendo más, callando más, soportando más. Se sale exponiéndolo, nombrándolo, enfrentándolo con la palabra viva y con el discernimiento que proviene del espíritu. El enemigo usa el narcisismo para atar, usa la culpa para callar, usa la religión para justificar, pero Dios no se complace en el sufrimiento injusto. En el Salmo 146, 7, 8 se declara: el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos. Esa es la naturaleza de Dios. No es el autor de la confusión, no es quien se esconde cuando sus hijas sufren, es quien actúa con poder para derribar los muros que el abuso ha levantado. Una esposa atrapada en este ciclo necesita más que consuelo emocional, necesita una revelación espiritual. Debe comprender que lo que vive no es amor, ni es sacrificio, ni es santificación. Es opresión, es distorsión, es pecado. Y el primer paso hacia la libertad es ver el ciclo con claridad, reconocer cómo se repite, identificar las fases, nombrar el patrón, quitarle el velo espiritual que lo cubre, porque mientras se mantenga en lo oculto,
seguirá teniendo poder, pero cuando se expone a la luz, pierde su fuerza. En Efesios 5:11 se nos instruye: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Esta exhortación no es un llamado al escándalo, sino a la restauración. Denunciar lo oculto es un acto de obediencia. Es reconocer que la luz de Cristo no tolera sombras dentro del hogar. Es decidir que ya no se permitirá que el alma sea encadenada en nombre del amor. Es declarar que el tiempo del engaño ha terminado y que ahora comienza el tiempo de la verdad. El ciclo espiritual del abuso no tiene poder sobre una mujer que conoce su identidad, que reconoce la manipulación, que camina con discernimiento, que se aferra a la palabra. Su alma puede haber sido herida, pero su espíritu no ha sido vencido, porque Dios sostiene con su diestra a las que claman. Las levanta del polvo, les da nuevas fuerzas, les recuerda que el ciclo no define su destino, que lo que fue diseñado para destruirlas será usado para edificarlas, que lo que parecía un final será el principio de una historia escrita por el cielo. Cuando la verdad de la palabra se manipula para controlar, deja de ser guía y se convierte en instrumento de opresión. El esposo narcisista no solo busca dominar a su esposa emocionalmente, también se vale de una falsa interpretación de la Biblia para justificar su comportamiento. Tuerce el concepto de liderazgo, reconfigura el sentido de la sujeción, convierte el orden divino en una estructura desequilibrada donde solo Él tiene voz, criterio y autoridad. Pero la autoridad sin amor no es espiritual. Es abuso disfrazado de doctrina. La distorsión comienza cuando el esposo utiliza textos sagrados como herramienta de imposición. Repite frases como: la mujer debe sujetarse a su marido, no para reflejar la belleza del diseño divino, sino para exigir obediencia ciega. Insiste en que su palabra es ley dentro del hogar, ignorando que la verdadera autoridad espiritual no se impone, se gana. No se sostiene en el miedo, sino en el servicio. No se valida por el género, sino por la semejanza a Cristo. En Efesios 5, 25, 28 se establece el estándar del liderazgo con absoluta claridad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En este pasaje no hay rastro de autoritarismo, solo hay entrega, sacrificio, amor que edifica. Sin embargo, el narcisista omite esta parte. Elige versículos fragmentados, fuera de contexto, y los convierte en argumentos para silenciar. Reclama sumisión, pero no ejerce sacrificio. Exige respeto, pero no siembra comprensión. Habla de liderazgo, pero no conoce el servicio. El modelo que presenta es piramidal, jerárquico, inflexible. Pero el reino de Dios opera con otro orden. El que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. Así lo expresó Jesús en Mateo 20, 26, 28. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El esposo narcisista convierte este diseño en su opuesto. En lugar de reflejar a Cristo, refleja a Faraón. En lugar de levantar, aplasta. En lugar de proteger, encarcela. Y lo hace con el respaldo de un discurso bíblico selectivo que le otorga una posición de intocable dentro del hogar. Habla con la voz de la religión, pero no con la voz de Dios. Y la esposa, confundida, comienza a creer que su obediencia a él es obediencia a Dios. Cree que ceder es parte de su santificación, que no cuestionar es señal de madurez espiritual, que permanecer callada ante el maltrato es una forma de llevar su cruz. Pero la cruz de Cristo no es una justificación para tolerar el pecado de otro. Es un llamado a morir al yo
no a perder la dignidad. El verdadero sometimiento no es imposición, es mutuo. Efesios 5:21 lo afirma antes de presentar cualquier rol marital. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta reciprocidad es ignorada por el corazón altivo. El narcisista no se somete, no escucha, no considera. Cree que tener autoridad es tener superioridad. Pero en el reino, la autoridad es sinónimo de responsabilidad. El esposo está llamado a liderar, sí, pero desde la humildad, desde la renuncia, desde la conciencia de que su rol no es el de dominar, sino el de reflejar el carácter de Cristo en cada decisión, palabra y acto. Cuando esta distorsión de la autoridad se instala, la esposa pierde el acceso a su propia conciencia espiritual. Ya no discierne con libertad. Ya no interpreta la Escritura por sí misma. Su esposo es quien traduce la voluntad de Dios para ella. Y cuando él falla, ella no se atreve a confrontarlo, porque la estructura se ha construido de forma que cuestionar al marido es cuestionar a Dios. Esta mentira ha esclavizado a muchas. Les ha robado la capacidad de identificar el pecado dentro del matrimonio, porque el pecado ha sido camuflado como liderazgo espiritual. Pero lo que viene de Dios no necesita esconderse tras una fachada. El fruto del Espíritu es evidente. En Gálatas 5:22, 23 se nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si el fruto que produce el liderazgo del esposo no se alinea con estas características, entonces ese liderazgo no es espiritual, es carnal, es abusivo. Y aunque se pronuncie en nombre de Dios, no representa a Dios. Jesús advirtió sobre esta falsa autoridad en Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la imagen exacta del marido narcisista que exige a su esposa sujeción absoluta, mientras él mismo no se sujeta ni a la palabra, ni al espíritu, ni a ningún tipo de corrección. El resultado es un hogar desequilibrado, un ambiente donde la mujer vive con temor, donde sus opiniones son descartadas, donde su fe es cuestionada si no se ajusta a la visión de su esposo. Se convierte en una relación donde el silencio reemplaza la comunión, donde el miedo se disfraza de reverencia, donde la palabra se convierte en un látigo en lugar de ser un bálsamo. La relación que debía ser de pacto se convierte en sistema de opresión y la esposa en prisionera de una estructura que ha perdido el rostro de Cristo. Pero hay una diferencia clara entre la estructura del reino y las estructuras humanas. En el reino, el liderazgo se ejerce con las manos abiertas, no con los puños cerrados. En el reino, el poder fluye desde la compasión, no desde el control. La autoridad legítima no busca exaltarse, sino edificar. En 1 Pedro 5:2-3 se instruye: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aunque este versículo se dirige a los pastores, el principio es universal. La autoridad se valida por el ejemplo, no por la imposición. Cuando un marido se atribuye el rol de guía espiritual, pero no tiene un corazón de siervo, lo que edifica no es un hogar santo, sino un reino personal donde solo su voz importa. Y esto no es liderazgo, es idolatría del ego, porque ha colocado su palabra por encima de la palabra, su voluntad por encima del diseño de Dios, su control por encima del amor. Y la esposa que vive bajo esta estructura necesita reconocer que Dios no está detrás de esa voz autoritaria, que el temor que siente no es reverencia, es opresión, y que obedecer a Dios en ocasiones significa desobedecer al abuso. Dios no delega autoridad para alimentar el orgullo de nadie. La autoridad bíblica
Es una carga sagrada, no un privilegio exclusivo. Quien la recibe debe caminar con temor, sabiendo que dará cuenta de cada palabra y cada decisión. Hebreos 13:17 lo afirma al hablar de los líderes. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Un esposo no está exento de esa rendición. Él también debe responder ante Dios por la manera en que trata a su esposa, por las palabras que dice, por los silencios que impone, por las cargas que coloca, por la libertad que restringe. La esposa que ha vivido bajo este tipo de autoridad distorsionada necesita una restauración profunda de su entendimiento bíblico. Debe volver a leer las Escrituras no desde el temor, sino desde la verdad. Debe redescubrir la voz de Dios como Padre, como protector, como defensor. Y en ese redescubrimiento, comenzar a derribar cada argumento que se levantó en su mente para justificar el abuso. Porque la palabra de Dios nunca ha sido una herramienta para esclavizar, sino una espada que libera. En 2 Corintios 10:4-5 se nos recuerda: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada estructura mental que sostiene la esclavitud espiritual puede ser derribada. Cada idea que justificó el miedo puede ser desmantelada. Y cada concepto torcido sobre el rol del esposo puede ser reemplazado por la verdad de Cristo. Porque la verdad no solo libera, también restaura. Devuelve claridad, devuelve equilibrio, devuelve la paz que había sido robada. Y esa paz es el sello del gobierno de Dios. En Isaías 9:6 se profetiza que el Mesías será llamado Príncipe de Paz, no de imposición, no de opresión, de paz. Y donde hay paz verdadera, hay justicia. Y donde hay justicia, hay presencia divina. Dios no necesita manipular para ser obedecido. No necesita imponer para ser respetado. Su autoridad fluye desde su amor, desde su misericordia, desde su fidelidad. Así también debe ser la autoridad dentro del hogar. Si no fluye desde el mismo carácter de Cristo, no es espiritual. No importa cuántos versículos la respalden, porque la palabra no fue escrita para justificar el pecado, sino para revelarlo. Y un liderazgo que destruye a la esposa, que le roba la voz, que le impone miedo, está fuera del diseño celestial. Está usando el nombre de Dios en vano, y esa es una forma de blasfemia. Una mujer sometida a ese tipo de liderazgo no está honrando a Dios al callar. Está siendo silenciada por una estructura que Él nunca estableció. Pero cuando decide abrir los ojos, cuando decide volver a la Escritura con libertad, cuando comienza a separar la voz de Dios de la voz del abuso, entonces empieza el proceso de sanidad. Empieza a reconstruir su identidad, su fe, su discernimiento. Y en ese proceso, el temor cede lugar al amor perfecto, porque como dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No todo dolor se expresa con gritos, no toda herida sangra por fuera. Existen silencios que no son paz, sino angustia. Existen rostros tranquilos que esconden tormentas interiores. El sufrimiento de una esposa bajo el dominio de un marido narcisista no siempre se reconoce por lo que se ve, sino por lo que apenas se percibe. Hay una tristeza que no se nombra, una culpa que no se admite, una vergüenza que no se comprende. Ella se ha entrenado a sí misma para callar, para soportar, para mantenerse en pie, incluso cuando su alma se va desmoronando lentamente. Y en ese silencio, su clamor es más fuerte que cualquier palabra. Este tipo de sufrimiento es especialmente complejo porque no encuentra validación inmediata. Nadie la golpea, nadie la insulta abiertamente, pero tampoco la escucha, tampoco la afirma, tampoco la valora. Se ha acostumbrado a que sus emociones sean ignoradas, a que sus necesidades sean aplazadas,
a que sus pensamientos sean minimizados. Su dolor no es evidente, pero es constante. Vive en un estado interno de alerta, temiendo equivocarse, sintiéndose culpable por incomodar, creyendo que cualquier expresión de inconformidad será usada en su contra. Y ese ambiente de tensión prolongada debilita el espíritu, agota la mente y desvanece poco a poco la voluntad. El silencio se convierte en su refugio, pero también en su prisión. Se convence de que hablar solo empeorará las cosas, de que pedir ayuda es un acto de traición, de que su deber es resistir, porque eso es lo que se espera de una buena esposa. Esa falsa espiritualidad la atrapa, haciéndole creer que el sufrimiento es sinónimo de santidad, cuando en realidad está siendo víctima de una dinámica profundamente dañina. En el libro de los Salmos, el clamor del alma silenciosa encuentra eco. En el Salmo 32, 3, 4, David declara: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». El peso del silencio no es liviano. Tiene la capacidad de secar la vida interior. Lo que no se expresa termina consumiendo desde dentro. Una mujer que vive en este estado puede llegar a olvidar que su voz también le pertenece, que sus pensamientos no son rebeldía, que sus emociones no son pecado. Dios no la diseñó para vivir escondida dentro de sí misma, sino para caminar con libertad. En Proverbios 31, 26, la palabra dice de la mujer virtuosa: «Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua». Su boca fue creada para hablar con sabiduría, no para callar por miedo. Su lengua fue diseñada para expresar gracia, no para contener la angustia. Pero cuando el entorno que habita constantemente la invalida, la mujer comienza a adaptarse a esa invisibilidad. Aprende a no molestar, a no destacar, a no existir demasiado. Su interior se llena de preguntas que nunca formula en voz alta. ¿Es esto normal? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy pecando por sentirme así? Esa duda constante es una de las señales más claras del daño que ha recibido. Porque cuando una persona ya no puede confiar ni en su percepción de la realidad, ha sido despojada de su integridad emocional. Y sin embargo, aunque su voz haya sido silenciada, Dios escucha lo que nadie más oye. El clamor que no se articula, la lágrima que se esconde, el suspiro profundo que nace de una angustia sostenida. En Éxodo 3, 7, el Señor dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias». Esta declaración no es historia antigua, es promesa viva. Dios ve, Dios oye, Dios conoce. El silencio que grita no pasa desapercibido ante Él. El sufrimiento de la esposa no se limita a sus emociones. También afecta su salud, su creatividad, su relación con los demás. Se vuelve más retraída, más temerosa, más desconectada. A menudo no encuentra palabras para explicar lo que siente, porque ella misma ha sido entrenada para no pensar demasiado en ello. La confusión se instala cuando la mente intenta racionalizar el abuso, cuando el corazón se esfuerza por seguir amando, cuando la fe es usada para justificar el sometimiento a un patrón destructivo. En esa mezcla de culpa, miedo y deber malentendido, el alma se debilita profundamente. Pero la debilidad no significa derrota, porque aún en su estado más vulnerable, la mujer es vista por Dios, es valorada, es conocida. En Isaías 42:3 encontramos una imagen poderosa de su ternura. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Aunque su llama parezca mínima, no será extinguida. Aunque su estructura interna parezca fracturada, no será desechada. La gracia de Dios no exige perfección, sino disposición. Y una mujer herida, cuando se entrega a Él, se convierte en terreno fértil para la restauración. El proceso comienza con el reconocimiento.
No se puede sanar lo que no se nombra. No se puede restaurar lo que no se enfrenta. No se trata de exponer por venganza, sino de desmantelar una estructura de opresión que ha sido sostenida en silencio por demasiado tiempo. Jesús enseñó que la verdad tiene poder para liberar. En Juan 8:32 dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad empieza a hacer su obra cuando se permite que la voz vuelva a emerger, cuando se rompe el pacto con el miedo, cuando se deja de justificar lo injustificable, cuando el corazón, aunque tembloroso, decide hablar. El silencio que grita no es el final. Es el punto donde comienza el retorno. La restauración no comienza con el cambio del otro, sino con la decisión interior de no seguir soportando lo que destruye. Dios no ignora el susurro de una esposa que sufre, no minimiza su dolor, no la llama a seguir en lo mismo para probar su fe. Él la llama a vida, a plenitud, a justicia. Y su justicia no es pasiva, es acción concreta. Es defensa del débil, es refugio para el oprimido. En el Salmo 9:9 se afirma: «El Señor es refugio del oprimido, su baluarte en momentos de angustia». La mujer que ha aprendido a vivir en silencio puede volver a aprender a hablar. Puede descubrir que su voz tiene autoridad, que su experiencia tiene valor, que su presencia tiene peso. No fue creada para ser invisible. Fue formada para reflejar la imagen del Dios vivo, y esa imagen no puede ser suprimida por el control de otro. El silencio que grita es escuchado en lo alto, y cuando es escuchado por Dios, el cielo se mueve. Cuando el alma ha sido herida, el primer paso hacia la libertad no es físico, sino espiritual. No se trata solo de salir del entorno que oprime, sino de despertar a una verdad que había sido silenciada. Dios no abandona a sus hijas en la confusión. Él actúa, incluso cuando el corazón ya no tiene fuerzas para clamar. El despertar espiritual comienza con una revelación. Esto que estoy viviendo no es el diseño de Dios. Esta forma de amar no proviene del cielo. Este vínculo no glorifica a Cristo. Entonces, algo se enciende en lo profundo. Una claridad que no proviene de la razón, sino del espíritu. Una convicción que no es lógica, pero es firme. Y esa convicción es el principio del fin del engaño. La libertad en Cristo no es simbólica, es real, es tangible, es urgente. En Lucas 4:18, Jesús declara su misión con palabras que siguen teniendo poder. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para poner en libertad a los oprimidos. Esta unción no fue dada para mantener a nadie en cadenas. Fue dada para romperlas, para restaurar la dignidad que el abuso intentó borrar, para abrir los ojos que fueron cegados por el miedo, para sanar el corazón que fue condicionado a aceptar lo inaceptable. El despertar no es sencillo. Implica confrontar mentiras que fueron repetidas durante años. Requiere romper con patrones que se disfrazaron de obediencia. Demanda valor para decir: esto no es lo que Dios quiere para mí. El enemigo teme a una mujer que despierta, porque una vez que ve con claridad, ya no puede ser manipulada con las mismas mentiras. Ya no interpreta la sumisión como esclavitud. Ya no tolera la violencia emocional como parte del llamado cristiano. Ya no confunde control con cuidado. Comienza a discernir, comienza a resistir, comienza a caminar hacia su restauración. Y aunque el camino sea largo, cada paso es guiado por el Espíritu que da vida. En 2 Corintios 3:17 leemos: «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Esta libertad no depende de las circunstancias externas. Es una realidad interior que transforma desde lo más profundo. La restauración no es solo un acto de sanidad emocional, es un acto de restitución espiritual. Dios devuelve lo que fue robado, restablece la voz que fue silenciada, fortalece la fe que fue debilitada
y capacita para vivir sin miedo, porque el temor ya no tiene lugar donde habita el amor perfecto. La mujer que despierta espiritualmente no es la misma que fue callada. Es una hija de Dios que ha entendido que fue creada para vivir en plenitud, no en sobrevivencia, y esa comprensión se convierte en una fuerza que el enemigo no puede detener. Una relación marcada por el narcisismo no solo daña el presente de una mujer, intenta corromper su visión del futuro. El verdadero propósito del enemigo, al usar esta figura distorsionada de esposo, es sembrar una mentira que sobreviva más allá del abuso, la idea de que ya no hay esperanza, que la vida nunca volverá a ser plena, que todo lo que queda es ruina. Pero cuando Dios interviene, no solo sana lo que fue herido, reescribe lo que parecía perdido. Él no se limita a consolar, Él reconstruye. No solo restaura el alma, también restituye el destino. Lo que fue quebrado en el alma de una esposa bajo control narcisista no define lo que Dios hará con ella. Él no se guía por el historial del dolor, sino por la promesa eterna que ya ha declarado sobre su vida. En Isaías 58, 12 se lee: «Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar». No hay palabra de destrucción que tenga más peso que una sola promesa pronunciada por el Altísimo. Esa mujer que pensó que su vida terminaba en la opresión es en realidad una portadora de legado, una generadora de cambio, una edificadora de nuevas generaciones. Dios no solo quiere sacar a su hija de la esclavitud emocional, quiere convertirla en una voz profética en medio de un mundo que normaliza el abuso disfrazado de amor. Quiere que su restauración sea testimonio vivo de que su justicia no es teórica, sino real, activa, poderosa. Quiere que sus ojos, antes apagados por el temor, sean faros para otras que aún caminan en sombras. Quiere que sus palabras, antes silenciadas, se conviertan en decretos de vida. Porque quien ha sido levantada por Dios no puede volver a caminar encorvada, y quien ha visto la luz no puede tolerar nuevamente las tinieblas. Dios no termina lo que no ha completado. Y si esa mujer sigue respirando, entonces todavía hay un propósito por nacer. Su historia no termina en el dolor, termina en gloria, no en derrota, sino en victoria, no en fragmentos, sino en plenitud. Aunque su camino haya sido torcido por las decisiones de otro, el Señor endereza sendas, abre nuevas rutas, crea manantiales en medio del desierto. El abuso puede haber afectado su camino, pero no tiene poder para anular su llamado. Dios aún escribe, aún transforma, aún corona de honra a los que el mundo trató como polvo. Y si esa mujer se atreve a creer otra vez, entonces el cielo se abrirá a su favor. No porque ella sea fuerte, sino porque en su debilidad Dios se hace más fuerte. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido volver a escuchar la voz correcta. Esa voz que le dice, con ternura y poder, «Tú eres mía, y lo que haré contigo será más grande que todo lo que perdiste».